En la cena de Navidad, mi papá gritó, «Solo sabes quitar, nunca has aportado nada». Luego mi hermano me dijo que me fuera si tenía algo de amor propio. Me fui en silencio. Una semana después, mi papá llamó llorando, ¿por qué dejó de pagarse la renta? Le contesté, pregúntale a Santa Claus. El aroma a pavo horneado, a ponche de frutas y a pino fresco llenaba la casa. Era el olor de la Nochebuena, una sinfonía de fragancias que durante años había asociado con el calor del hogar, con la familia. Pero esa noche, mientras observaba la escena desde mi asiento en la cabecera opuesta de la mesa, solo sentía un frío que ninguna chimenea podría calentar. La casa, la que yo pagaba. La cena, que yo había costeado hasta el último centavo, desde los romeritos de la abuela hasta las costosas botellas de vino tinto que mi padre, Amadeo, ahora sostenía en alto. Mi padre. Un hombre cuya aprobación yo había perseguido durante toda mi vida como un planeta persigue a su sol, buscando un calor que rara vez recibía. Él se puso de pie, su presencia imponente llenando el comedor. El tintineo de un cubierto contra su copa acalló las conversaciones de tíos, primos y un par de vecinos que habían sido invitados. Familia, comenzó, su voz resonando con una autoridad que no se había ganado, sino que simplemente había asumido. En esta noche tan especial, quiero brindar. Sus ojos recorrieron la mesa, deteniéndose en mi madre, Elodia, que le sonreía con devoción, y luego en mi hermano mayor, Dante, que se hinchaba de orgullo a su lado. Sus ojos me pasaron por encima, como si yo fuera una silla vacía, una parte invisible del decorado. Quiero brindar por mi hijo, Dante, continuó Amadeo. Un hombre de visión, un hombre que no teme soñar en grande. Este año que viene, con su nuevo proyecto, sé que llevará el nombre de la familia a nuevas alturas. Tragué saliva, el pavo de repente se sentía como cartón en mi boca. El nuevo proyecto de Dante era una vaga idea sobre una aplicación que había descrito con términos rimbombantes y para la cual, por supuesto, necesitaría una inversión inicial que saldría de mi cuenta bancaria. Nadie mencionó que yo acababa de ser nombrada socia en mi firma de consultoría financiera, un logro que había requerido años de trabajo incesante. Nadie nunca lo hacía. Fue la señora Consuelo, nuestra vecina de toda la vida, quien rompió el guión. Con la inocencia de quien no conoce las corrientes subterráneas de nuestra familia, dijo en voz alta, y un brindis por Arcelia también. Leí en el periódico local sobre su ascenso. Qué orgullo, Amadeo, tener una hija tan exitosa. El silencio que cayó sobre la mesa fue instantáneo y pesado. Mi padre bajó la copa lentamente, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de irritación. Dante rodó los ojos. Mi madre se apresuró a servirle más puré de papa a mi padre, un gesto instintivo para apaciguar la tormenta que sentía venir. Sentí todas las miradas sobre mí. El orgullo momentáneo que había sentido por la mención de la señora Consuelo se evaporó, reemplazado por la vieja y familiar ansiedad. Esperé. Amadeo soltó una risa seca, un sonido carente de humor. Éxito, repitió, la palabra goteando desdén. ¿Qué éxito? Se giró para mirarme directamente por primera vez en toda la noche. Sus ojos, oscuros y duros, me clavaron en mi asiento. De repente, golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los platos y las copas saltaran. Éxito es construir algo, es aportar. Esta niña solo sabe quitar, nunca le ha dado nada a esta familia. El aire se escapó de mis pulmones. La acusación, tan absurda, tan monumentalmente injusta, me dejó sin palabras. Quitar. Yo, que había estado dando hasta que mis propias cuentas se vaciaron, hasta que mis sueños se pospusieron, hasta que mi vida se convirtió en una nota a pie de página en la historia de sus necesidades. Antes de que pudiera procesar el golpe, la voz burlona de Dante se unió al ataque. Se reclinó en su silla, una sonrisa torcida en sus labios. Papá tiene razón, dijo, su tono ligero y cruel. Si tuvieras algo de dignidad, te irías ahora mismo. Miré a mi madre. Ella no me devolvió la mirada. Sus ojos estaban fijos en su plato, su silencio era una complicidad ensordecedora. En ese momento, una memoria de mi infancia brilló y se extinguió en mi mente. Yo, con 10 años,
ayudándole a mi padre a organizar un desastre de facturas en su ferretería, y él alborotándome el cabello, diciendo con un raro destello de orgullo: «Esta niña tiene mi cabeza para los números». Esa memoria, el faro que me había guiado, el recuerdo que había justificado cada sacrificio, se hizo añicos. No grité. No lloré. No les di la satisfacción. Un silencio helado se apoderó de mí. Lentamente, metódicamente, doblé mi servilleta y la puse sobre la mesa. Me levanté, mi silla raspando ruidosamente contra el suelo de baldosas. Cogí mi bolso y mi abrigo del perchero junto a la puerta. Nadie dijo una palabra para detenerme. Al salir a la fría noche de Puebla, el portazo final no vino de la puerta de la casa, sino del portazo que di dentro de mi propio corazón, cerrando para siempre un capítulo que nunca debía haber permitido que se escribiera. El motor de mi coche era un murmullo bajo en la noche silenciosa, un marcado contraste con el rugido de la traición en mis oídos. Conduje sin rumbo, las luces de Navidad de las calles de Puebla se desenfocaban a través de las lágrimas que ahora me permitía derramar. Cada guirnalda parpadeante, cada farol adornado, parecía una burla a la oscuridad que se había instalado en mi alma. Las palabras de mi padre rebotaban en mi cráneo: «Solo sabes quitar». Quitar. Mi mente, entrenada para ver la vida en hojas de cálculo y balances, comenzó a hacer un inventario. No de activos y pasivos, sino de sacrificios. Un museo del dolor personal, con cada herida cuidadosamente catalogada y fechada. El primer objeto de la exposición, la ferretería de mi padre. Ferretería Amadeo e Hijos, aunque el único hijo que alguna vez trabajó allí fui yo, su hija. Lo recordaba de niño, un lugar mágico de clavos y tornillos, donde mi padre era un rey en su castillo de cemento y varillas. Pero el rey era un mal administrador. Hace 10 años, cuando yo tenía 24 y recién comenzaba a ganar un sueldo decente en mi primer trabajo en una firma financiera, la ferretería estaba al borde de la quiebra. Mi padre nunca lo admitió. En lugar de eso, hablaba de malos tiempos y clientes que no pagan. Pero yo veía los libros. Vi las deudas acumulándose con los proveedores, los préstamos bancarios impagados. Así que empecé. Al principio, eran préstamos pequeños. Solo para cubrir la nómina este mes, mija. Luego se convirtió en una transfusión de sangre mensual, una línea de vida que salía directamente de mi cuenta a la suya. Mi primer gran ascenso no lo celebré comprándome un coche nuevo, lo celebré pagando una deuda de 6 meses que mi padre tenía con Cemex. 40,000 pesos al mes. Durante 10 años. Eso es casi 5 millones de pesos. Estaba quitando cuando renuncié a mis propias oportunidades de inversión para mantener a flote su orgullo. Recuerdo una tarde, hace unos años, estaba sentada con él en su desordenada oficina, tratando de mostrarle un plan de negocios que había preparado para modernizar la tienda, para hacerla rentable. Él lo miró por encima, con desdén. «Demasiados números, Arcelia», dijo, apartando mis papeles. Luego, se lo contó a uno de sus amigos de toda la vida, que había pasado a saludar, mientras yo seguía sentada allí: «Mi Dante, ese sí que tiene visión para los negocios. Él va a convertir esto en un imperio». La Arcelia es buena para la contabilidad, para llevar las cuentas del changarro. Me redujo a una simple contadora de su fracaso, mientras proyectaba sus sueños rotos en mi hermano. El segundo objeto de la exposición, la casa familiar. La casa donde crecí, donde cada baldosa del suelo guardaba un recuerdo. Hace 5 años, el banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca. Mi padre, ahogado en deudas y demasiado orgulloso para admitirlo, había dejado de pagar durante meses. No me lo dijo él. Fue mi madre, Elodia, quien me llamó una noche, llorando en voz baja para que Amadeo no la oyera. «Nos van a echar a la calle, Arcelia. Tu padre no puede soportar la vergüenza». Esa noche no dormí. Al día siguiente, fui al banco. Usé todos mis ahorros, el dinero que había guardado para el enganche de mi propio apartamento, para ponerme al día con la deuda. Y luego, para evitar que volviera a suceder, asumí el pago mensual de la hipoteca. 25,000 pesos.
cada mes. Un secreto que mantuvimos entre los tres. Mi padre nunca me dio las gracias. Simplemente aceptó mi sacrificio como si fuera su derecho de nacimiento. Cada vez que entraba en esa casa, la casa por la que él me acusaba de no haber dado nada, sentía el peso de esas paredes sobre mis hombros. Eran mis paredes. Mis ladrillos. Mi deuda. Y mi silencio. Conduje hasta un mirador con vistas a la ciudad iluminada. Apagué el motor. El silencio era total. No estaba quitando. Estaba siendo devorada. Estaba financiando una ilusión, la ilusión de un patriarca exitoso, de una familia unida, de un hermano prometedor. Y a cambio, mi recompensa era ser invisible, hasta que necesitaban algo. Entonces, de repente, era la persona más importante de sus vidas. El cajero automático familiar. La rabia, fría y dura como el acero, comenzó a desplazar al dolor. Habían pasado 10 años. Más de 3.650 días de dar, de sostener, de sacrificar. Y todo se había borrado con una frase brutal, escupida sobre un plato de pavón navideño. Se acabó. La exposición en mi Museo del Dolor estaba a punto de cerrar sus puertas. Permanentemente. Sentada en la oscuridad de mi coche, el resplandor de Puebla a mis pies, mi mente se desvió del dolor infligido por mi padre al arquitecto secundario de mi miseria, mi hermano, Dante. El niño de oro. El visionario. El eterno emprendedor cuyas visiones siempre se construían con mis ladrillos financieros. Dante era 2 años mayor que yo, pero vivía en un estado de adolescencia perpetua. Poseía un encanto superficial que engañaba a todos, especialmente a nuestros padres. Hablaba con la confianza de un director ejecutivo, pero tenía la ética de trabajo de un perezoso. Su vida era una serie de próximos grandes éxitos, que nunca llegaban a materializarse, dejando siempre una estela de deudas a su paso. Deudas que yo pagaba. El recuerdo más vívido y doloroso era el del food truck. Hace unos 4 años, Dante irrumpió en mi apartamento un domingo por la tarde, con los ojos brillantes de una emoción febril. Desplegó una servilleta arrugada sobre mi mesa de café, sobre la que había garabateado un logo. Arcelia, hermanita, dijo, su voz resonando con una pasión ensayada. Esto va a ser revolucionario. Tacos gourmet. Fusión. Piénsalo, cochinita pibil con un toque de kimchi. La gente hará cola. Yo, la consultora financiera, empecé a hacer las preguntas lógicas. ¿Cuál es tu plan de negocio? ¿Has investigado los costes de los permisos, del seguro, de los ingredientes? ¿Cuál es tu margen de beneficio proyectado? Él se rió, una risa condescendiente que siempre me hacía sentir pequeña y aburrida. Ay, Arcelia. Siempre con tus hojas de cálculo. Esto no se trata de números, se trata de una vibra, de una experiencia. Es arte. El dinero es solo un detalle técnico. El detalle técnico ascendía a 200,000 pesos. El dinero que yo había estado ahorrando para hacer una maestría en el extranjero. Mis padres, por supuesto, estaban embelesados. Dale una oportunidad a tu hermano, me instó mi madre. Siempre tienes que ser tan negativa. Mi padre fue más directo, la familia se apoya. Es tu deber ayudarlo. Así que lo hice. Vacié mi cuenta de ahorros. Durante 3 meses, el camión de tacos de Dante fue la novedad del barrio. Luego, la novedad pasó. La realidad de levantarse a las 5 de la mañana, de lidiar con proveedores y de limpiar grasa hasta la medianoche resultó ser menos glamurosa que la visión. El camión empezó a aparecer cada vez menos, hasta que un día lo encontré aparcado y abandonado en la calle de detrás de la casa de mis padres, una de sus llantas pinchada, un monumento de 200,000 pesos a los sueños rotos de mi hermano y a mi estupidez. Dante nunca volvió a mencionarlo. Simplemente pasó a su siguiente, gran idea. Y luego estaba la agencia de marketing de influencers. Un año después del desastre del food truck. Esta vez, necesitaba 150,000 pesos para equipo profesional.
No puedo presentarme ante los clientes con cualquier cosa, Arcelia, me explicó con aire de importancia, como si estuviera a punto de cerrar un trato con Coca-Cola. La imagen lo es todo. Volví a caer. Le transferí el dinero, diciéndome a mí misma que esta vez sería diferente. 2 semanas después, vi sus publicaciones en Instagram. No eran de reuniones con clientes. Eran fotos de un viaje a la playa en Tulum, con la cámara profesional que yo había comprado. Cuando le pregunté, se ofendió. ¿Qué pasa? ¿No puedo tener un poco de equilibrio entre el trabajo y la vida? Estoy haciendo networking. La agencia nunca consiguió un solo cliente. El equipo se convirtió en su juguete personal. Mirando las luces de la ciudad, me di cuenta del patrón. No se trataba solo de dinero. Le había dado a Dante mi dinero, sí, pero también le había dado mi confianza, mi esperanza, mi deseo de que tuviera éxito para que, tal vez, un poco de ese orgullo familiar me salpicara a mí. Y cada vez, él había tomado todo eso y lo había quemado. Y mis padres estaban allí, no con un extintor, sino con un bidón de gasolina, animándole, diciéndole que su fuego era brillante, mientras el mío se extinguía lentamente. Solo sabes quitar. La frase de mi padre adquirió un nuevo y retorcido significado. No era una descripción de mí. Era una confesión. Ellos eran los que quitaban. Me habían quitado mi dinero, mis sueños y, esa noche, me habían quitado la última pizca de esperanza a la que me aferraba. Y yo, tontamente, se lo había permitido. Pero ya no. El saldo de esa cuenta estaba a punto de cambiar. Drásticamente. La mañana del 25 de diciembre llegó con un sol brillante y un silencio sepulcral en mi apartamento. No había regalos bajo un árbol, no había llamadas de «Feliz Navidad». Solo el zumbido de la cafetera y el peso de la noche anterior. Me senté en mi oficina en casa, un espacio minimalista y ordenado que era el reflejo de mi mente profesional, pero que hoy se sentía como una fortaleza estéril. Rodeada de los símbolos de mi éxito, premios en la pared, gráficos de rendimiento de clientes en la pantalla, me sentía como un fracaso monumental. ¿De qué servía ser capaz de rescatar a empresas de la quiebra si no podía salvarme a mí misma de mi propia familia? Sobre mi escritorio había un portarretratos digital que solía rotar imágenes de momentos familiares. Lo había apagado la noche anterior. Pero en mi mente, una imagen persistía, una foto vieja, descolorida, de unas vacaciones en Veracruz. Yo tenía unos 12 años, Dante 14. Estábamos todos en la playa, sonriendo. Mi padre me tenía sobre sus hombros. Parecíamos felices. Parecíamos una familia de verdad. Me encontré llorando de nuevo, no con la rabia de la noche anterior, sino con una profunda y amarga pena. La pena por la familia que creía tener, por la niña que todavía vivía dentro de mí, esa que solo quería escuchar a su papá decir que estaba orgulloso. Me acerqué al portarretratos, lo cogí y lo guardé en un cajón. Fuera de la vista, pero no fuera de la mente. ¿Estoy destruyendo a mi familia o estoy salvándome a mí misma?, me pregunté en voz alta, la pregunta resonando en la habitación vacía. La lealtad familiar, el deber, el respeto a los mayores, todos los valores con los que me habían criado se arremolinaban en mi cabeza, convirtiéndose en cadenas. Durante 10 años, había confundido el abuso financiero con el amor, la manipulación con la preocupación, el sacrificio con la obligación. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era un número que no aparecía a menudo en mi identificador de llamadas, pero que reconocí al instante. Mi tía Romina. La hermana menor de mi madre, la oveja negra de la familia, la única que siempre veía a través de la fachada. Tía, respondí, mi voz ronca por el llanto. No voy a preguntarte cómo estás, porque ya lo sé, dijo, su tono directo y sin rodeos, como siempre. Consuelo me llamó anoche después de que te fuiste. Me contó lo que pasó. Hizo una pausa. Solo te llamo para decirte una cosa, Arcelia. Y quiero que me escuches bien. Esperé, conteniendo la respiración. No llores por gente que no derramaría una sola lágrima por ti. La lealtad es un camino de 2 vías,
no una calle de un solo sentido que termina en tu cuenta bancaria. El orgullo de tu padre no es tu responsabilidad. Los fracasos de tu hermano no son tu carga. Ya es suficiente. ¿Me oyes? Ya fue suficiente. Sus palabras fueron como una ráfaga de viento fresco en una habitación sofocante. No me ofreció compasión, me ofreció permiso. El permiso para elegirme a mí misma. El permiso para dejar de intentar salvar a personas que estaban decididas a ahogarse y a arrastrarme con ellas. Gracias, tía, susurré, sintiendo que una resolución de acero comenzaba a formarse en mi columna vertebral. No me des las gracias. Solo hazlo. Por ti, respondió, y colgó. La conversación terminó, pero sus palabras resonaron. Me senté frente a mi ordenador, las lágrimas ya secas. El debate en mi interior había terminado. La pregunta ya no era, ¿estoy destruyendo a mi familia? La pregunta ahora era, ¿cómo empiezo a reconstruirme a mí misma? Abrí la aplicación de mi banco en la pantalla. Mis dedos se movieron con una precisión y una calma que me sorprendieron. Fui a la sección de transferencias programadas. Había dos. Una, con la referencia, hipoteca casa familiar. La otra, apoyo negocio familiar. 2 líneas en una pantalla que representaban 10 años de mi vida. Mi dedo se cernió sobre el botón de cancelar. Por un instante, la cara sonriente de mi padre en aquella foto de la playa brilló en mi mente. Luego, fue reemplazada por su rostro contorsionado por la ira de la noche anterior. Hice clic. Y luego, hice clic de nuevo. Una pequeña notificación apareció en la pantalla, transferencias canceladas exitosamente. Sentí un vacío en el estómago, una mezcla de terror y una euforia vertiginosa. El primer ladrillo de mi prisión autoimpuesta acababa de ser retirado. Después de cancelar las transferencias, un silencio premonitorio se apoderó de mi apartamento. Era la calma antes de la tormenta, y yo, por primera vez, estaba lista para ella. Ya no se trataba de una reacción emocional, se había convertido en un procedimiento quirúrgico. Estaba extirpando un tumor que llevaba creciendo dentro de mí durante una década. Mi siguiente paso fue la ferretería. El negocio que llevaba el nombre de mi padre pero que se alimentaba de mi sangre financiera. El mayor problema no era solo el dinero que yo le daba directamente, sino las líneas de crédito con los proveedores que él había abierto usando mi nombre y mi historial crediticio como garantía. Yo era la fiadora, la red de seguridad invisible que le permitía seguir operando con una imprudencia que él confundía con audacia. Busqué en mis archivos. Como consultora financiera, la documentación era mi religión. Tenía copias de cada acuerdo, cada correo electrónico, cada garantía que había firmado. Seleccioné el contacto del mayor proveedor, una acerera nacional a la que mi padre le debía una cantidad considerable. Marqué el número. Me presenté con mi nombre completo y mi número de cliente. La voz al otro lado de la línea era profesional y distante. Llamo para notificarles formalmente, dije, mi voz tan firme y nivelada como si estuviera discutiendo el portafolio de un cliente, que a partir de este momento, revoco mi garantía personal sobre la cuenta de crédito de Ferretería Amadeo e Hijos. Les pido que envíen una confirmación por escrito a mi correo electrónico. Hubo una pausa al otro lado. Disculpe, señora. ¿Puedo preguntar el motivo? Simplemente estoy reestructurando mis pasivos financieros, respondí con frialdad. No había necesidad de dar explicaciones. No les debía mi historia personal. Cualquier crédito futuro extendido a esa cuenta será bajo la exclusiva responsabilidad del propietario, Amadeo Vargas. Entendido. Procesaremos su solicitud, dijo el hombre, su tono ahora un poco más cauteloso. Colgué el teléfono y sentí una oleada de poder. No era un poder malicioso, sino el poder de la autonomía. El poder de trazar una línea en la arena y decir, hasta aquí. Hice lo mismo con otros 2 proveedores importantes. Cada llamada era un eslabón roto en la cadena que me ataba a su irresponsabilidad. Mientras estaba en medio de esta purga financiera, mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era de Dante. No había un «hola»,
no había un ¿cómo estás? Solo una exigencia. Oye, necesito 50K para arrancar el proyecto de la app. El programador me pide un adelanto. Pásamelos, ¿no? Es para el futuro de la familia. El futuro de la familia. La audacia. La desfachatez de pedirme dinero menos de 48 horas después de haberme dicho que me largara. Leí el mensaje una y otra vez, no con ira, sino con una especie de fascinación clínica. Era como observar un espécimen bajo un microscopio, viendo su naturaleza fundamental expuesta. El parásito no se detiene a preguntar si el huésped está bien, él simplemente sigue tomando hasta que el huésped muere. No respondí. En lugar de eso, abrí sus datos de contacto. Mi pulgar se detuvo sobre la opción bloquear. Dudé por una fracción de segundo. Era mi hermano. A pesar de todo, era el niño con el que había construido fuertes de almohadas, el que me había enseñado a andar en bicicleta. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre de 36 años que me veía como un recurso inagotable. Apreté bloquear. Luego, bloquear, de nuevo para confirmar. Un pequeño acto digital con consecuencias sísmicas. Estaba construyendo un cortafuegos. Estaba protegiendo mi sistema de su virus de derecho y dependencia. La última llamada fue al banco. La misma institución donde había ido hacía 5 años, con el corazón en un puño, a salvar la casa de mis padres. Esta vez, mi voz era diferente. Buenos días. Hablo para solicitar la desvinculación de mi cuenta como pagadora de la hipoteca con número de referencia, les di el número. A partir del próximo ciclo de facturación, los pagos deberán ser gestionados directamente con los titulares del préstamo, Amadeo y Elodia Vargas. La agente del banco, siguiendo su protocolo, me preguntó si estaba segura, si entendía las implicaciones. Estoy perfectamente segura, dije, y la certeza en mi propia voz me sorprendió. Entiendo las implicaciones mejor que nadie. Al colgar, me di cuenta de que había desmantelado metódicamente, en menos de una hora, la infraestructura financiera que había sostenido a mi familia durante 10 años. No me sentía culpable. Me sentía ligera. Como si me hubiera quitado un abrigo empapado que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado lo que era sentirse seca y cálida. La tormenta se acercaba, sí, pero por primera vez, yo tenía mi propio refugio. Y las puertas estaban cerradas con llave. Los primeros días después de mi purga financiera fueron inquietantemente silenciosos. Fue un silencio antinatural, como el retroceso del mar antes de que un tsunami golpee la costa. Sabía que no era paz, sino la acumulación de presión. La primera ola rompió exactamente una semana después de Nochebuena, el día en que el pago de la hipoteca solía procesarse. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. Un minuto después, apareció la notificación de un nuevo mensaje. Lo escuché con una calma que me asustó a mí misma. La voz de Amadeo no era la del tirano furioso de la cena de Navidad. Era una voz tensa, confundida, con un borde de pánico. Arcelia. El banco acaba de llamar. Dicen que el pago de la hipoteca fue rechazado. Debe haber algún error con tu cuenta. Averígualo y arréglalo. Llama cuando esté resuelto. Clic. No había un ¿estás bien? No había un necesitamos hablar. Solo una orden. Arréglalo. La suposición automática de que yo era la responsable, de que era mi deber solucionarlo, era tan insultante como la acusación de la semana anterior. Borré el mensaje. 2 horas después, otro mensaje de voz. Esta vez, el pánico había sido reemplazado por la ira. Arcelia, soy tu padre. ¿Por qué no contestas el teléfono? El banco volvió a llamar. Esto no es un juego. Estás poniendo en riesgo el techo de esta familia. Te exijo que me llames ahora mismo. Borré el mensaje. La palabra, exijo, resonó en mi cabeza. Él no estaba en posición de exigir nada. Nunca lo había estado,
pero yo había sido demasiado ciega para verlo. Luego vino el ataque por el flanco. La llamada de mi madre. Sabía que esta sería la más difícil. La ira de mi padre era una fuerza bruta, pero la tristeza de mi madre era un veneno sutil. Hola, respondí, manteniendo mi voz neutral. Arcelia, mija, su voz era un susurro tembloroso, cargado de lágrimas no derramadas. Ay, hija, ¿qué está pasando? Tu padre está como loco. Lo del banco, dice que tú detuviste el pago. Así es, mamá, respondí con sencillez. Hubo un sollozo ahogado al otro lado. Pero, ¿por qué? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Somos tu familia. Tu padre solo estaba de mal humor esa noche, ya sabes cómo es su carácter. No puedes castigarnos así. No es un castigo, mamá. Es una consecuencia. Pero, ¿consecuencia de qué? Su voz se elevó con una incredulidad genuina, y eso fue lo que más me dolió. Realmente no lo entendía. En su mundo, su sufrimiento era el centro del universo, y mis sentimientos eran un inconveniente menor. Piénsalo, mamá, le dije, mi paciencia agotándose. Entonces, cambió de táctica. Pasó de la víctima a la manipuladora. Escúchame, Arcelia, su voz bajó a un susurro conspirador. Yo sé que tu padre se equivocó. Pero tú sabes cómo es. Su orgullo es un hombre de otra época. Mira, solo haz el pago de este mes, ¿sí? Hazlo por mí. Para que las cosas se calmen. Y yo te prometo que hablaré con él. Lo haré entrar en razón. Pero no podemos dejar que los vecinos se enteren, que la familia sepa, sería una vergüenza terrible. Y ahí estaba. El verdadero motivo. No era el bienestar de la familia, ni mi dolor. Era el miedo al, ¿qué dirán? La necesidad de mantener la fachada de una familia perfecta a toda costa, incluso a costa de la felicidad de su propia hija. Ella no era una aliada atrapada, era la guardiana de la prisión. No, mamá, dije, y la palabra salió con una finalidad que no admitía discusión. Se acabó. Ustedes son los dueños de la casa. Ustedes son los responsables de la hipoteca. Y yo ya terminé mi parte. Pero no tenemos el dinero, Arcelia. Tú lo sabes. La ferretería apenas da para, empezó a decir, su voz ahora aguda por el pánico. Entonces supongo que tendrán que encontrar una solución, la interrumpí. Como yo tuve que hacer durante los últimos 10 años. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba. Esta herida era más profunda. La ira de mi padre era como una quemadura, pero la manipulación de mi madre era como un veneno que se filtraba en tus huesos. La última comunicación de esa avalancha fue una serie de mensajes de texto de Dante. Eran un desastre de insultos, faltas de ortografía y furia impotente. Eres una egoísta de mierda, estás intentando destruir a la familia, papá tiene razón, nunca has hecho nada nosotros, espero que estés contenta. Leí los mensajes sin emoción. Eran solo ruido. El berrinche de un niño al que le han quitado su juguete favorito. Ya no tenían poder sobre mí. Las olas habían golpeado, y mi refugio se había mantenido en pie. La tormenta apenas comenzaba, pero yo estaba descubriendo una fuerza que no sabía que poseía. La fuerza de decir no. Sabía que el silencio de Dante no duraría. Mi hermano vivía para la audiencia, para la validación externa. Su incapacidad para contactarme directamente, combinada con el pánico financiero que sin duda se estaba extendiendo por la casa de mis padres, creó el caldo de cultivo perfecto para su siguiente movimiento, llevar la guerra a un escenario público. Fue mi prima Jimena quien me envió la captura de pantalla una tarde, con un simple mensaje, ¿has visto esto? Era una publicación en el perfil de Facebook de Dante. No me había nombrado directamente, pero no era necesario. Para cualquiera que conociera a nuestra familia, el mensaje era inequívoco. Era una larga y melodramática diatriba, cuidadosamente elaborada para pintarlo a él y a mis padres como víctimas y a mí como la villana.
La foto que acompañaba la publicación era una de mi padre, de espaldas, mirando por la ventana de la ferretería, una pose que pretendía ser pensativa y agobiada. El texto comenzaba: a veces, la vida te da las lecciones más duras a través de las personas que más deberías poder confiar. Es triste ver cómo algunas personas, en cuanto tienen un poco de éxito, se olvidan de dónde vienen. Se olvidan de los sacrificios que sus padres hicieron por ellos, del techo que los cobijó, de la mano que los alimentó. Continuaba, cada frase goteando autocompasión y acusaciones veladas. Hablaba de un padre trabajador cuyo legado de toda la vida está en peligro por el rencor y el egoísmo. Mencionaba una familia que está siendo destrozada no por falta de amor, sino por la frialdad de un corazón que ha puesto el dinero por encima de la sangre. Terminaba con una floritura dramática, pero seguiremos adelante, con la frente en alto, porque los valores familiares son más fuertes que cualquier cuenta bancaria. Almohadilla familia primero, almohadilla lealtad, almohadilla decepción. Sentí una oleada de náuseas. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Él, que no había trabajado un día honesto en su vida, hablando del legado de un padre trabajador. Él, que me había desangrado económicamente, acusándome de poner el dinero por encima de la familia. Pero lo peor no fue la publicación en sí. Fueron los comentarios. Mi tío Bruno, el hermano de mi padre, fue el primero en saltar. Ánimo, Dante. Los verdaderos valores siempre prevalecen. Algunos hijos nunca aprecian los sacrificios. Una prima lejana comentó: qué triste. El dinero cambia a la gente. Tu padre es un santo. Amigos de la familia, vecinos, gente a la que yo había saludado cortésmente durante años, llenaron la sección de comentarios con emojis de corazones rotos, caras de enfado y mensajes de apoyo para mi valiente familia. Me estaban juzgando y condenando sin conocer un solo hecho. Estaba siendo juzgada en el tribunal de la opinión pública, y mi hermano era el fiscal, el juez y el jurado. Me sentí increíblemente sola. Era una cosa enfrentarse a mi familia en privado. Era otra muy distinta ver mi nombre arrastrado por el fango para que todo el pueblo lo viera. La humillación era intensa. Por un momento, sentí el impulso de responder. De escribir mi propia publicación, de enumerar cada transferencia, cada préstamo, cada sacrificio. De gritar mi verdad al mundo digital. Pero me detuve. ¿Qué conseguiría con eso? Solo me rebajaría a su nivel, convirtiendo nuestra tragedia familiar en un circo mediático. Se alimentarían de mi ira, torcerían mis palabras. No. No iba a jugar su juego. Apagué el teléfono, mi corazón latiendo con una mezcla de rabia y dolor. Podían controlar la narrativa pública, pero yo controlaba los hechos. Y sabía que, al final, los hechos eran lo único que importaba. Pasé el resto del día intentando ignorar el veneno que se extendía por las redes sociales, pero era como intentar ignorar una herida infectada. Me dolía, y la presión seguía aumentando. Me sentía aislada, como si el mundo entero se hubiera puesto del lado de ellos. Me equivoqué. No había contado con la furia justa de una mujer que había tenido suficiente, mi tía Romina. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. No eran mensajes de odio, sino notificaciones de Facebook. Alguien me estaba etiquetando repetidamente. Con temor, abrí la aplicación. Y allí estaba. Mi tía Romina no había escrito una publicación propia. Había ido directamente al corazón de la bestia. Había dejado un comentario en la publicación original de Dante. No era un comentario corto. Era una réplica larga, metódica y absolutamente devastadora. Y comenzaba con una bomba. Dante, sobrino, empezaba, con una formalidad helada. Ya que has decidido ventilar los trapos sucios de la familia en público, permíteme ayudarte a planchar algunas arrugas en tu historia, porque parece que se te han olvidado los detalles más importantes. Mi corazón empezó a latir más rápido. Primero, hablemos del legado de toda la vida de tu padre. ¿O debería decir, el legado de tu abuelo? Porque esa ferretería, querido, no la construyó tu padre desde cero. Tu abuelo,
mi cuñado, se la entregó en bandeja de plata, con capital y sin deudas. Un negocio que Amadeo, con todo el respeto que le tengo a mi hermana, ha gestionado tan mal durante los últimos 15 años que estuvo a punto de quebrar no una, sino 3 veces. Leí esa frase 2 veces. Era un secreto a voces en la familia, algo que nunca se decía en voz alta. Mi tía acababa de detonarlo en medio de la plaza pública. Pero no había terminado. Segundo, hablemos de quien ha estado evitando esa quiebra. Hablemos de la hermana egoísta. ¿Sabes por qué no has tenido que buscar un trabajo de verdad en 10 años? ¿Sabes por qué tus padres todavía viven en esa casa? Porque Arcelia, la hija a la que tu padre humilló en Navidad, ha estado pagando las facturas. Todas ellas. La hipoteca, las deudas de la ferretería, tus caprichos de emprendedor. Durante una década. Así que, antes de volver a hablar de almohadilla lealtad y almohadilla familia primero, concluía, quizás deberías mirar el extracto de la tarjeta de crédito de tu hermana. Y luego, mírate al espejo y pregúntate quién es el que realmente ha estado quitando en esta familia. Deja de jugar a la víctima. Es un papel que no te queda bien, francamente, ya nadie te cree. El efecto fue inmediato. El comentario de mi tía Romina se convirtió en el centro de atención. La gente empezó a responder, no a la publicación de Dante, sino a la réplica de mi tía. Los me gusta en su comentario se dispararon. No tenía ni idea, escribió una vecina. Romina, siempre dices las cosas como son, comentó un viejo amigo de la familia. La narrativa había cambiado. La historia de la familia víctima se estaba desmoronando, reemplazada por una historia de explotación y engaño. Algunos de los que habían apoyado a Dante borraron discretamente sus comentarios. Mi tío Bruno se quedó en silencio. Dante, en un acto de pánico, borró el comentario de mi tía. Pero ya era demasiado tarde. La gente lo había visto. Las capturas de pantalla ya estaban circulando. Al intentar controlarlo todo, lo había perdido todo. Había encendido un fuego para quemarme a mí, y en su lugar, había incendiado su propia casa de mentiras. Sentí una pizca de satisfacción, sí, pero sobre todo, sentí una inmensa gratitud por mi tía. En mi momento de mayor aislamiento, ella había salido a la luz pública, no solo para defenderme, sino para luchar por la verdad. Y su verdad era más poderosa que todas las mentiras de ellos juntas. La intervención de mi tía Romina fue una victoria moral, un bálsamo para mi herida pública. Pero yo sabía que una victoria moral no paga las facturas ni cambia los comportamientos arraigados. La guerra de palabras en Facebook era solo un síntoma, la enfermedad subyacente era una década de abuso financiero y emocional. Y para curar esa enfermedad, necesitaba algo más que palabras. Necesitaba la ley. Tomé una decisión. Ya no se trataba de cortar lazos, se trataba de protegerme. De asegurarme de que nunca más pudieran usar mi éxito en mi contra. Busqué en internet y encontré a uno de los mejores bufetes de abogados de derecho mercantil de Puebla. Pedí una cita con el socio principal, el licenciado Ulises Vargas. Una semana después, estaba sentada en su imponente oficina, con paredes cubiertas de títulos y un gran escritorio de caoba entre nosotros. El licenciado Vargas era un hombre de unos 50 años, con una mirada penetrante y una calma que inspiraba confianza. Le conté mi historia. No la versión emocional, sino la versión financiera. Hablé de fechas, de cantidades, de acuerdos verbales y garantías firmadas. Mientras hablaba, saqué una carpeta gruesa y la puse sobre su escritorio. Durante 10 años, le expliqué, mi hábito profesional de documentarlo todo se convirtió, sin darme cuenta, en el registro de la traición de mi propia familia. El abogado abrió la carpeta. Dentro estaban las pruebas, estados de cuenta bancarios con las transferencias mensuales resaltadas, copias de los acuerdos de garantía con los proveedores, los documentos de la hipoteca que yo había estado pagando, correos electrónicos donde mi padre y mi hermano me pedían dinero. Un archivo meticuloso de mi propia explotación. El licenciado Vargas examinó los documentos en silencio durante casi media hora. Yo esperé,
mi corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Él levantó la vista, sus ojos ya no solo eran penetrantes, sino que mostraban un destello de asombro. Señorita Vargas, dijo, su voz grave y seria. Esto es extraordinario. La documentación es impecable. Se reclinó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. Usted no vino aquí a contarme una historia triste de familia. Usted vino aquí con un caso. Y es un caso muy sólido. ¿Qué opciones tengo, licenciado?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él se inclinó hacia adelante. Señorita Vargas, según la ley mexicana, y dada la abrumadora evidencia de las aportaciones financieras que usted ha realizado tanto a la empresa familiar como al patrimonio inmobiliario, usted no es simplemente una benefactora. Usted es, a todos los efectos legales, la principal acreedora de su familia. La palabra, acreedora, me golpeó con una fuerza inesperada. Siempre me había visto como la hija, la hermana, la salvadora. Nunca como la acreedora. La palabra era fría, impersonal, transaccional. Y era perfecta. Esto significa, continuó, que tenemos fundamentos legales más que suficientes para iniciar un procedimiento judicial para recuperar la deuda. Y como parte de ese procedimiento, podemos solicitar una orden de embargo preventivo sobre los activos para garantizar el pago. Embargo. La palabra colgaba en el aire. Embargar la ferretería de mi padre. Embargar la casa de mi infancia. Sonaba brutal. Despiadado. Y luego recordé el rostro de mi padre gritándome. La sonrisa burlona de mi hermano. El silencio cómplice de mi madre. Y la brutalidad adquirió una nueva perspectiva. No quiero necesariamente llevarlos a juicio, licenciado, dije, encontrando mi voz. Pero necesito que sepan que puedo hacerlo. Necesito que entiendan que el juego ha cambiado. Él asintió, una leve sonrisa formándose en sus labios. Entiendo perfectamente. La mejor manera de evitar una guerra es demostrar que tienes un arsenal nuclear. Y usted, señorita Vargas, está sentada sobre uno. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. El siguiente paso, dijo él, cogiendo una hoja de papel con membrete, es redactar una carta. Una invitación formal a una reunión en esta oficina. Una invitación que su padre y su hermano no podrán ignorar. Salí de ese despacho sintiéndome diferente. Ya no era la hija herida. Era una mujer con derechos, con pruebas y con un plan. El poder había empezado a cambiar de manos. Y el próximo movimiento en el tablero de ajedrez sería el mío. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La reunión se programó para el viernes siguiente. Mi padre y mi hermano llegaron juntos, 5 minutos tarde, una pequeña pero deliberada muestra de poder. Entraron en la sala de conferencias con un aire de arrogancia desafiante. Amadeo, con el pecho hinchado y la mandíbula apretada, listo para la batalla. Dante, un paso por detrás, con una sonrisa condescendiente, como si todo aquello fuera un drama innecesario creado por su histérica hermana pequeña. Yo ya estaba sentada a un lado de la larga mesa de conferencias, con el licenciado Vargas a mi lado. No me levanté cuando entraron. Simplemente los observé, notando cómo su confianza flaqueaba una fracción de segundo al ver el entorno formal, la pila de documentos frente a mi abogado. Amadeo, Dante. Gracias por venir, dijo el licenciado Vargas con una cortesía glacial, indicándoles que se sentaran en las sillas del lado opuesto. Espero que esto sea rápido, licenciado, espetó mi padre, ignorándome por completo. Tenemos un negocio que atender. De hecho, respondió el licenciado Vargas sin inmutarse, es precisamente sobre ese negocio y otros asuntos financieros que estamos aquí para hablar. Mi abogado no perdió el tiempo con acusaciones o sentimentalismos. Con la precisión de un cirujano, comenzó a presentar los hechos. No levantó la voz. No usó un lenguaje emocional. Simplemente expuso la verdad,
documento por documento. Primero, los estados de cuenta bancarios, una década de transferencias, cada una resaltada, sumando un total que hizo que Dante se removiera incómodo en su silla. Luego, las copias de los acuerdos de garantía con los proveedores. Como pueden ver, explicó el licenciado, la señorita Vargas ha sido personalmente responsable de casi el 70% del crédito de la ferretería durante los últimos 8 años. Sin su garantía, el negocio habría sido insolvente en 2018. Mi padre carraspeó, su rostro comenzaba a perder color. Finalmente, el licenciado Vargas deslizó sobre la mesa los documentos de la hipoteca y el registro de pagos, cada uno de ellos saliendo de mi cuenta. Y dijo en voz baja pero clara, es el registro de los pagos de la hipoteca de la propiedad en la calle de los Fresnos, realizados ininterrumpidamente por mi clienta durante los últimos 5 años. El silencio en la sala era absoluto. La arrogancia se había evaporado de sus rostros, reemplazada por una creciente comprensión y pánico. Dante miraba fijamente la mesa, incapaz de encontrar mis ojos. Mi padre, sin embargo, me miró. Su expresión ya no era de ira, sino de pura incredulidad, como si no pudiera reconciliar a la hija que creía conocer con la mujer sentada frente a él. Para resumir, concluyó el licenciado Vargas, juntando los papeles en un pulcro montón. La señorita Vargas ha aportado una cantidad documentada consultó una hoja final, 7.420.000 pesos al patrimonio y negocio familiar en la última década. Según la ley, esto constituye una deuda. Una deuda que ahora es exigible. Dejó que esas palabras flotaran en el aire. ¿Deuda?, susurró mi padre, la palabra apenas audible. ¿Qué deuda? Es su familia. ¿Su cliente está intentando demandarnos?, preguntó Dante, su voz un poco más aguda de lo normal. Mi clienta tiene todo el derecho de hacerlo, respondió el licenciado Vargas con calma. Y para asegurar el pago de esa deuda, también tenemos el derecho de solicitar un embargo inmediato sobre la ferretería y la propiedad inmobiliaria. Esa fue la palabra que rompió el dique. Embargo. El rostro de mi padre se contrajo de horror. El legado de su padre, su orgullo, su casa, todo amenazado. La máscara de patriarca se hizo añicos, revelando al hombre asustado que había debajo. La partida de ajedrez había terminado. Era jaque mate. El silencio que siguió a la palabra, embargo, fue el más pesado que he experimentado en mi vida. Mi padre, Amadeo, el hombre cuya voz estruendosa había dominado cada habitación en la que había entrado, parecía haberse encogido. Se quedó mirando a mi abogado, luego a mí, sus ojos llenos de una confusión desesperada. Finalmente, su mirada se fijó en mí, y con una voz que ya no era de un tirano, sino de un hombre derrotado, preguntó, ¿por qué? Era la pregunta que había estado esperando. La pregunta que nunca me hicieron durante sus llamadas de pánico y sus mensajes de texto furiosos. Miré directamente a los ojos de mi padre. No sentí la oleada de triunfo que había imaginado. En su lugar, sentí una tristeza profunda y final. La tristeza de darme cuenta de que el amor y el respeto que había pasado toda mi vida tratando de ganar nunca habían estado allí para empezar. Mi voz, cuando hablé, no tembló. No estaba llena de ira ni de dolor. Era la voz tranquila y mesurada de mi profesión. La voz de alguien que cierra una mala inversión. Porque en Nochebuena, gritaste frente a toda la familia que yo nunca le he dado nada a esta familia. Que solo sé quitar, dije, cada palabra precisa y deliberada. Y esa noche, me di cuenta de que tenías razón. Lo que hice durante 10 años no fueron regalos. Un regalo se da libremente y se recibe con gratitud. Lo que yo les di fue un rescate financiero tras otro, y lo recibisteis como si fuera vuestra obligación. Así que sí, tenías razón. No eran regalos. Eran préstamos. Y hoy, he venido a cobrar. Mi padre se quedó sin palabras. Dante abrió la boca para decir algo, pero la mirada que le lancé lo silenció. El licenciado Vargas tomó la palabra. Mi clienta está dispuesta a evitar un litigio largo y desagradable, dijo, deslizando un nuevo documento sobre la mesa. A cambio de la condonación total de la deuda,
ella requiere la transferencia del 70% de la propiedad de Ferretería Amadeo e Hijos a su nombre. Ella asumirá el control operativo. La casa familiar no será tocada, siempre y cuando ustedes, como propietarios del 30% restante, no interfieran en su gestión. Era una oferta que no podían rechazar. Era eso, o perderlo todo. Vi a mi padre coger el bolígrafo con una mano temblorosa. La firma que puso en ese papel fue la rúbrica de un reinado que había terminado. Los meses que siguieron fueron una transformación. Tomé el control de la ferretería. Despedí a los empleados incompetentes que eran amigos de mi padre, implementé un sistema de inventario digital, renegocié con los proveedores y lancé una modesta campaña de marketing local. No fue fácil, pero era lo que hacía para vivir. Por primera vez en décadas, la ferretería empezó a dar beneficios. No volví a hablar con mi padre ni con mi hermano. Mi madre me llamó un par de veces, llorando, pero yo mantuve mi distancia. La paz que había encontrado era demasiado valiosa para arriesgarla. Un día, 6 meses después de la reunión, pasé por delante de la ferretería. Había contratado a un nuevo gerente, un joven brillante y enérgico. El local estaba limpio, ordenado y lleno de clientes. Y en la fachada, algo había cambiado. El viejo y descolorido letrero, Ferretería Amadeo, seguía allí. Pero debajo, en letras elegantes y modernas, había mandado añadir una nueva línea. No era grande, pero era clara. Decía, renovada por su hija. No era un acto de venganza, sino de rectificación. Era mi forma de reclamar mi historia, de honrar el esfuerzo de mi abuelo y, a mi manera, de redefinir el legado familiar. Ya no era la hija invisible, el cajero automático silencioso. Era la dueña, la acreedora, la salvadora. La que había dado todo, y finalmente, lo había recuperado. Mientras me alejaba, una pregunta final flotó en mi mente, una que todavía me hago en las noches silenciosas. ¿Fui demasiado lejos? ¿O hay deudas que la familia no solo puede, sino que debe cobrar?